Ahora, ¿los aranceles de Trump están poniendo en jaque la economía estadounidense? Los precios en los supermercados siguen subiendo, las tensiones con Canadá siguen intensificándose y las relaciones comerciales con México, China y la Unión Europea están más tensas que nunca. ¿Qué significa todo esto para el bolsillo del ciudadano? ¿Estamos en camino a una nueva crisis económica? Hoy tenemos con nosotros a un experto que nos ayudará a entender el verdadero impacto de estas medidas. José Ángel Arámbula, economista y analista financiero, a quien saludamos en este momento con estas preguntas. ¿Los aranceles son una estrategia inteligente o un arma de doble filo? ¿Cómo afectará esto a los productos que compramos a diario? ¿Estamos al borde de una recesión? Prepárense porque esta conversación entre José Ángel, Natalia y yo promete sacudir el tablero económico. ¿Cómo estás, José Ángel? Feliz de estar una vez más con ustedes. Siempre un placer y hablar sobre estos aranceles. Más que nada me gustaría tranquilizar a nuestra comunidad. Me gusta cómo arrancas. José Ángel, los aranceles han sido una herramienta recurrente en la política de Donald Trump. Cuéntanos cómo han cambiado las relaciones comerciales entre Estados Unidos, Canadá, México, China y la Unión Europea desde su implementación. Caray, bueno, mencionan algunos países, pero también puedo mencionar en el transatlántico, ahora que se escucha mucho en Europa con esta reciprocidad en los aranceles. También puedo hablar de los países del BRIC, estoy hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Todo el mundo está en esta guerra arancelaria que la inicia Donald Trump, la inicia la hegemonía estadounidense. Y de entrada decir que es un impuesto escondido, es un impuesto sin legislación y obviamente a todos los gobiernos les gusta eso, jugar a esto, al bravuqueo que utiliza Donald Trump, golpear fuerte para utilizar eso como un factor de negociación. Obviamente todos los países lo están siguiendo. Sin embargo, decir que estos aranceles, las teorías, las leyes económicas, lo único que nos indican, la historia, es de que hacen que los precios incrementen. Inflación. Si nos vamos atrás en la historia, en 1971, el 15 de agosto para ser precisos, se da el shock de Nixon, donde los aranceles simplemente hicieron que subieran los precios. Si me voy a 1930, la ley de aranceles también nos indica que subieron los precios y así nos podemos ir a muchos países, muchos ejemplos. Al final de cuentas, el consumidor es el que lo paga. Bueno, también hemos visto recientemente, José, que hay un impasse muy particular entre Estados Unidos y Canadá por todo este tema de aranceles. Quisiera que nos contaras cuáles son los principales puntos de este conflicto, qué consecuencias podríamos ver en el corto y en el mediano plazo. Bien, se hablaba sobre la diplomacia, obviamente está en jaque a nivel político y al nivel económico, hablar de este jugueteo y de este arte de la negociación que utiliza Donald Trump, de la que hablo, ¿no? Este libro que escribió en 1987, que al final de cuentas lo utiliza como estrategia. ¿Qué quiere decir? Que quiere limpiar todos esos aranceles que quedaron después del TEMEC, porque el TEMEC, este Tratado de Libre Comercio, también que incluye a México, al final de cuentas era para que el libre comercio subsistiera. Y eso me gusta como economista liberal libertario. Sin embargo, por ahí quedaron varios aranceles que hay que limpiar. Por ejemplo, a los lácteos se habla de un 250% de arancel a los lácteos y le afecta a Estados Unidos, obviamente quiere quitarlo y así hay varios detalles, varios aranceles que quedaron ahí que quiere limpiarlos. Y en este sentido estaría muy bien que no haya represalias de parte de Canadá, sería lo indicado, que no haya represalias, si lo utilicen del otro lado del mundo también, que no haya. ¿Por qué? Porque solamente incrementaría los precios, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo, en Canadá, ¿no? En el sentido sería lo indicado es de que realmente nada de ojo por ojo, diente por diente, y que al final de cuentas mejor que quiten esos aranceles. José Ángel, dijiste algo clave. Vine aquí para calmar a la audiencia, pero en términos concretos, ¿cómo está afectando esta guerra comercial al bolsillo del estadounidense? Y la pregunta que nos queda es, ¿estamos hablando de un aumento ya
definitivo en el costo de vida para las familias aquí en los Estados Unidos? Bien, el costo de vida ya lo traíamos lastrando desde la administración pasada, es monetario, demasiado capital que se agregó a la economía, demasiada demanda, una montaña, una masa monetaria grandísima, ahora es reducirla, ¿no? El dato del día de hoy que nos indica que baja del 3.0% al 2.8% de la inflación, quiere decir que en sí se está moderando, obviamente con todo esto de los aranceles y el temor, la incertidumbre de ir a trabajar, la producción ha disminuido, ha hecho que la economía se nos venga abajo y el consumo baje y por lo mismo tenemos este dato de inflación. Quiere decir que la economía se nos puede venir abajo, como indican, pero no vengo a preocupar, todo lo contrario. Quiero decir que si realmente entraran en vigor en su totalidad, los aranceles todavía no entran en vigor, que si realmente entraran serían 2 trimestres consecutivos de la economía estadounidense a la baja. No hemos tenido ninguno todavía. No es lo mismo que crisis económica. Una crisis económica es más alargado esos trimestres. Estamos hablando que al menos 5, 6 trimestres consecutivos a la baja. Estamos hablando de 1 año y medio que realmente estuvieran los aranceles en vigor. No lo creo así. Y si en dado caso se nos viniera la recesión, este momento de vacas flacas, al final de cuentas la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, que sepamos en casa estar tranquilos, nos puede rescatar tal como lo hizo en el 2003 cuando teníamos una crisis en los bancos regionales. Muy bien, y eso lo sabes que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo porque se habla de recesión, se habla de crisis y no hay elementos técnicos de valor para afirmarlo, pero lo que le preocupa realmente a la gente es, bueno, ¿qué productos la próxima vez que yo vaya al supermercado en las estanterías van a verse más impactados, así sea por un corto tiempo? ¿Tenemos que esperar escasez o simplemente precios más altos en algunos productos para que la gente entienda lo que puede pasar en los próximos meses? Estamos hablando de que este 25% de arancel, vamos a decir a México o a Canadá, se va a ver trasladado al consumidor un 25% si así lo quiere el vendedor, porque el vendedor tendría que pagarle primero al gobierno ese impuesto escondido que estoy hablando y si quiere puede trasladárselo o no al consumidor. Ya estaríamos viendo el ejemplo perfecto en la historia es el efecto lavadoras, porque en el 2018 Donald Trump impuso un arancel de 20% y las lavadoras incrementaron su precio un 12%. Así lo podríamos ver en productos como, por ejemplo, las verduras, estoy hablando, vamos a decir, el aguacate, 9 de 10 aguacates vienen de México, vamos a decir, el tomate de Sinaloa también nos podría subir, y así verduras que nos podamos imaginar que vengan de México, dependiendo cómo quiere ceder este incremento de precio el vendedor, lo estaríamos viendo. Y también frutas, por ejemplo, también el 50% de las frutas vienen de México, y no solamente en la canasta básica, también estamos hablando de lo automotriz, estamos hablando de partes de autos que también se verían afectados entre 25% o igual cómo lo estaría destinando el vendedor. Estamos hablando de la ropa, lo textil, mucho producto, y si esto le agregamos ya el arancel que tenemos de los productos chinos, un 20%, obviamente, pues sí, nos afecta en el bolsillo. ¿Y cuánto tiempo tardaría en sentirse los efectos de estos aranceles en la economía real? ¿Podemos esperar que la inflación suba aún más en los próximos meses, José Ángel? Así es, bueno, si entraran en vigor estos aranceles en su totalidad, lo estaríamos viendo terminando el trimestre, brincando la inflación, ahora que estoy hablando del 2.8%, nos podría brincar un 3.5%, inclusive hasta 4%, y así, mientras duren más estos aranceles, es como podríamos estar viendo que esté galopando la inflación y esté subiendo. Aquí lo curioso, que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, como indico, puede utilizar las municiones que tiene bastantes para bajarnos la tasa de interés, que haya más liquidez en el país. En este sentido, si la inflación sube, lo indicado sería subir la tasa de interés. Sin embargo, parece ser que se irían primero a ayudar a la economía, pero obviamente afectarían a la
inflación todavía. Y mira que aquí hay como muchos argumentos, ¿no? Algunos economistas en contra dicen que los aranceles no son justos, que van a terminar perjudicando más a los consumidores que a los países sancionados. Otros seguramente estarán a favor. Pero ¿cuál es tu opinión al respecto, José? Bien, en su totalidad yo diría que son erróneos. Como indico, la historia nos dice las teorías, las leyes económicas, países, ejemplos, donde han querido meterle mano a la economía, planificarla y lo único que generan son distorsión de precios, un maniqueísmo, un controlar los precios que al final de cuentas los controlan para que sigan subiendo, ¿no? Esto lo estará haciendo Donald Trump, no creo que para que ayude totalmente a la economía, sin embargo, solamente para limpiar esos aranceles que quedaron ahí en los tratados de comercio y que Estados Unidos quedaba en desventaja, que realmente se negocien y de una manera justa, podríamos decirlo así, porque no hay nada justo en esta relación espontánea que generan entre los países en lo comercial. Al final de cuentas, que podamos tener el mercado libre mejor, ¿no? En ese sentido podríamos verlo, pero sería agudo a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, si Donald Trump utiliza bien lo que está haciendo con el departamento gubernamental, que también ese capital nos pudiera ayudar para que solvente parte de esto que estoy hablando, de que esto que se nos viene abajo. E igual también la austeridad siempre es buena para un país y pone el ejemplo para el ciudadano de pie en sus finanzas personales. José Ángel, lo mencionaste, pero me gustaría entrar un poco más en ese tema. Hoy se publicó el último informe del índice de precios al consumidor. Cuéntanos qué es lo que realmente nos quiere decir este reporte en este momento sobre lo que es la inflación aquí en los Estados Unidos. ¿Consideras tú está bajo control o sigue siendo una preocupación? ¿Tú qué le dirías en este momento a la audiencia? Obviamente todavía es preocupante, quisiéramos que llegara al 2%, ese 2.8% todavía rebasa y como indico, si los aranceles entraran en vigor en su totalidad, podríamos repuntar a un 4% terminando el trimestre y así nos puede ir subiendo. Obviamente hablar de que baja del 3% al 2.8% cuando esperábamos 2.9% hace que haya júbilo en los mercados financieros, que nos pongamos contentos, una sobrereacción ahora en positivo. Sin embargo, yo diría que también en casa estemos cuidando el bolsillo, que realmente no estemos gastando bastante, que realmente sepamos que tenemos una inflación crónica persistente y si no se realmente recorta el gasto público en el gobierno, como se está hablando, entonces tendríamos más inflación. Muy bien. Hablemos de la Reserva Federal, ¿no? Porque ellos han mantenido una postura más bien cautelosa con el tema de tasas de interés. ¿Qué crees tú que se espera para la próxima reunión, la próxima semana, de hecho? ¿Y qué se espera de las declaraciones de Jerome Powell? ¿Será que podría haber próximamente un nuevo ajuste? ¿Qué consideras tú? Pues yo creo que Jerome Powell está tranquilo con este nuevo dato de inflación. Le da puerta para realmente bajar la tasa de interés, como lo indico. No estamos en un momento extremo. Realmente esto que se habla de recesión, realmente tendríamos que durar unos 6 meses todavía a la baja. Entonces, todavía tiene muchas municiones la Reserva Federal. No creo que este 19, que sería el siguiente miércoles, tomen la decisión de bajar la tasa de interés. Todavía van a ser cautos, se van a esperar. Sin embargo, para la siguiente reunión, como veo la situación arancelaria, podrían intervenir, pero mínimo, un 25% bases, un cuarto punto porcentual solamente, y ya conforme vayamos viendo cómo termina el trimestre, como hablo de la inflación, e igual los datos de empleo, entonces podrían tomar decisión de bajar quizás 25 puntos bases o quizás irse en jumbo, o sea, 50 puntos bases. José Ángel, con todo lo que está pasando, esa incertidumbre, las tensiones económicas, algunos analistas ya advierten sobre una posible recesión. Comentaste, es muy pronto para decirlo, toca todavía esperar para ver. De hecho, muchos dicen, estamos apenas en lo que son los primeros días de esta nueva administración. Aún toca esperar a ver pues los resultados de todas esas nuevas regulaciones arancelarias también. Ahora,
La pregunta es, ¿estamos en vísperas de una desaceleración económica en Estados Unidos? De ser así, ¿qué consejo tú le darías en este momento a la audiencia que, como lo comentamos, con el tema de una posible inflación, con el tema de ver lo que ha sido el aumento en los precios de la canasta básica, en este momento se encuentran con una preocupación y tú viniste aquí para calmarlos? Claro, decir que, bueno, es difícil hacerlo, sin embargo, tenemos que tener una reserva de al menos 3 meses hasta 6 meses de ahorrado. Y si podemos invertir ese capital, es momento para invertir. Aquel que tiene dinero en bolsa, que no lo retire. La contracción no es pérdida, pérdida es cuando retiramos el capital. Realmente en este momento solamente se contrae. La volatilidad nos puede ayudar inclusive a comprar en descuento. Es buen momento para invertir y obviamente hacer una lista en casa, todo el capital que entra y todo el capital que sale. Y cuando digo que sale, hacer una lista de todas esas tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos de hipoteca, todo basándonos en el interés que pagamos. De esa manera, nosotros evaluando realmente cómo estamos en casa, podemos tomar mejores decisiones. Y hay que considerar el costo hundido. Lo que pasó atrás, pasado, no nos deja tomar decisiones hacia adelante. Yo diría que seamos positivos. Hay oportunidad cuando hay recesión, cuando hay crisis económica. Realmente tenemos que innovar, ser creativos para realmente poder subsistir en esta economía y todavía crecer, sacarle oportunidad. Muy bien. Y bueno, José, para ir cerrando, con todo este panorama de aranceles del que hemos hablado, tasas de interés, tensiones comerciales, ¿los ciudadanos deberían estar preocupados o hay un margen para que seamos optimistas con esto? El optimismo está en nosotros, cambiar el chip, el paradigma, que realmente cómo podemos utilizar esta situación, cómo bregar situaciones de recesión, que todavía no lo estamos, los ciclos económicos, cómo los manejamos. Hay que utilizar muy bien nuestras emociones. La conducta humana en la economía es primordial. Podemos estar felices, tristes, agobiados y nos hace tomar malas decisiones. Tenemos que conocernos realmente cómo funcionan nuestras finanzas, cómo funciona nuestra cabeza ante el dinero y de esa manera nosotros sacarle provechos. Mientras unos están llorando, otros están vendiendo clines, ¿no? Así es. Me encanta porque es cierto, el cerebro tiene que estar o en modo sobrevivencia o en modo creación. Señores, manténgase Claro. en modo creación, viendo las oportunidades, como dicen, a veces hasta uno mismo tiene que crearlas. O sea, Ángel, esa es tu casa, definitivamente es excelente cuando te tenemos, tanto porque vienes con mucho conocimiento, pero también con una opinión siempre, que es la que en este momento, pues la audiencia necesita escuchar. Repítenos tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan estar pendientes de tu opinión Claro, acerca de la economía. Claro, me pueden encontrar con mi nombre, José Ángel Arámbula, Economía, o Arámbula Economía. Ahí yo estoy transmitiendo minuto a minuto lo más relevante que sucede en las bolsas bursátiles y obviamente el acontecer económico. José Ángel, despedimos entonces ya la entrevista, pero te vemos pronto. Recuerda, esta es tu casa y gracias por tus consejos, tu opinión y el conocimiento que trajiste el día de hoy. Muchas gracias a ambas, a la audiencia. Buen día.